Antes de empezar, quiero decir algo importante. Esto no es para señalar ni para culpar, ni para decir quién estuvo bien o mal. Esto es para entender. Vivimos en un mundo donde durante siglos se nos enseñó a vernos diferentes, a separarnos por el color de la piel, por los rasgos, por el origen. Blancos, negros, morenos, indígenas, mestizos, palabras que con el tiempo cargaron juicios, miedos y jerarquías. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿por qué empezó todo esto? ¿Qué significa realmente el color de la piel? ¿Y qué tiene que ver con la conciencia humana? Porque esto no nació solo del odio, nació del miedo, del dolor y del trauma. Y de una conciencia fragmentada que buscaba sentirse segura dominando. La piel clara no es superior, la piel oscura no es inferior, la piel morena no es atraso. Cada tono es una respuesta de la vida a un entorno, al sol, a la tierra, al clima, a la historia. El problema no fue la diferencia, el problema fue olvidar que somos lo mismo por dentro. Durante mucho tiempo, el ser humano confundió poder con valor, dominio con evolución y control con inteligencia. Y así se construyeron imperios, pero también heridas que aún cargamos como humanidad. Hoy no se trata de señalar el pasado, sino de integrarlo, porque sanar la historia racial no es cambiar de color, es cambiar de mirada. Cuando entendemos esto, dejamos de competir y empezamos a recordar. Recordar que todos sentimos miedo, que todos buscamos pertenecer, queremos ser vistos y deseamos vivir en paz. Porque no venimos a ser iguales, venimos a ser conscientes. Esto no ha existido siempre. En las civilizaciones antiguas no había una idea de raza superior basada en el color de la piel, así como la entendemos hoy. En Egipto, Grecia, Roma, China, Mesoamérica, la gente se diferenciaba más por la lengua, la cultura, el linaje, el territorio y el estatus social. El color de piel no definía el valor humano. Por ejemplo, en Mesoamérica, los pueblos indígenas no se veían a sí mismos como inferiores. Los aztecas y mayas tenían sistemas complejos de astronomía, medicina, arquitectura y filosofía, cuando Europa aún vivía etapas mucho más limitadas. La idea de que lo blanco es mejor no es ancestral, es reciente en términos históricos. Entonces, ¿cuándo empieza realmente la idea de la superioridad blanca? Empieza fuertemente a partir del siglo XV, XVI, con tres procesos clave. La colonización europea. Cuando Europa invade América, África y partes de Asia, necesitaba justificar moralmente la esclavitud, el saqueo, el genocidio y la explotación. Entonces surge una narrativa conveniente. No son iguales a nosotros, por eso podemos dominarlos. La esclavitud transatlántica. Para esclavizar a millones de africanos durante siglos, se construyó la idea de que eran menos humanos, más cercanos a lo animal e incapaces de civilización. Esto no fue una observación científica, fue propaganda. Si aceptas que alguien es inferior, tu conciencia duerme mejor mientras lo explotas. La pseudociencia del siglo XVIII y XIX. Aquí ocurre algo muy grave. Algunos científicos europeos midieron cráneos, compararon narices, labios y piel. Inventaron jerarquías raciales. Colocaron al hombre blanco europeo arriba y al indígena y al africano abajo. Hoy sabemos que eso era falso y manipulado. La genética moderna confirma que no existen razas humanas superiores o inferiores. ¿Por qué se dijo que los rasgos no blancos no eran bellos? Porque la estética también es poder. Quien domina impone su idioma, impone su religión, impone su belleza. Durante siglos se repitió que piel clara era igual que pureza, que la nariz fina es igual a inteligencia y el cabello lacio es igual a elegancia, mientras que la piel oscura es igual a suciedad, que los rasgos indígenas es de atraso y el cabello rizado
es igual a salvajismo. Esto no describe la realidad, describe el gusto del colonizador convertido en norma. Con el tiempo, esa idea se metió en la educación, en el arte, en la religión y en los medios. Y lo más doloroso, muchos pueblos comenzaron a creerlo de sí mismos. Y los pueblos como los aztecas, mayas, mexicanos, fueron desprestigiados deliberadamente. Porque si aceptas que eran sabios, avanzados, bellos en su propio sistema, entonces la conquista fue un crimen, no una misión civilizadora. Por eso se destruyeron códices, se ridiculizaron creencias, se prohibieron lenguas y se borró la memoria. Lo más importante, la verdad actual. Hoy la ciencia es clara. Todos los humanos comparten más del 99.9% del ADN. El color de la piel es solo adaptación al sol. No hay rasgos mejores, solo diversos. La idea de superioridad blanca no es natural, no es científica, no es espiritual y no es humana. Es una herramienta histórica de dominación. Y algo muy importante, muchos pueblos de piel café, indígena o negra, fueron despojados, pero no fueron derrotados en esencia. Siguen vivos en su sangre, su lengua, en símbolos y memoria. Que hoy se cuestione esto no es casualidad, es parte de un despertar histórico. Realmente no existe un gen blanco que produzca dominación, crueldad o ansias de poder. Tampoco existe una inferioridad genética en ningún otro pueblo. Si aceptáramos que fue la sangre o un gen, caeríamos en el mismo error que el racismo que estamos cuestionando. La raíz está en procesos históricos y en estados de conciencia colectivos. No está en la biología. Vamos por partes. No fue la raza blanca, sino fue un contexto muy específico. No todos los pueblos de piel clara hicieron esto. Celtas, eslavos, nórdicos antiguos, pueblos bálticos, incluso campesinos europeos, también fueron oprimidos, esclavizados o exterminados por otros europeos. El movimiento de dominación global surge principalmente en ciertas élites europeas, en un momento histórico concreto. Europa occidental, siglos XV al XIX, imperios español, portugués, británico, francés, holandés. No fue el blanco común, fue una minoría con poder, armas y una cosmovisión muy particular. Entonces, ¿por qué Europa y no otros pueblos? Aquí entran factores estructurales no genéticos: geografía y tecnología militar. Europa tuvo guerras constantes entre reinos pequeños. Eso aceleró el desarrollo de armas, navegación, organización militar. No eran más inteligentes, eran más belicosos por necesidad histórica. Mientras tanto, Mesoamérica, África, Asia desarrollaban astronomía, espiritualidad, agricultura, matemáticas y tenían equilibrio con la naturaleza. Dos tipos de inteligencia distintas, no una superior a otra. Una ruptura espiritual profunda en Europa. Aquí entramos en el terreno de la conciencia. Europa pasó por el colapso del Imperio Romano, siglos de guerras religiosas, Inquisición, separación radical entre el cuerpo y el espíritu, entre el humano y la naturaleza, y esto generó una cosmovisión donde la naturaleza es algo que se domina, el otro es un objeto, Dios está lejos. El poder justifica la violencia. Muchos pueblos morenos nunca rompieron del todo ese vínculo con la tierra. Eso cambia completamente cómo concibes al otro. ¿Y por qué los pueblos morenos no iniciaron ese movimiento? No porque no pudieran, sino porque no lo necesitaban ni lo concebían así. En muchas cosmovisiones indígenas, la tierra no se posee, el otro no es inferior, el equilibrio es más valioso que la expansión. Eso no te vuelve débil, te vuelve menos expansionista.
Y el mundo moderno premió la expansión, no la armonía. Y desde la conciencia y las redes humanas, aquí viene algo clave. La dominación surge de un estado de conciencia, surge de la separación, del miedo, de la carencia y de la necesidad de control. Europa, tras siglos de guerras internas, hambre y colapso espiritual, desarrolló un ego colectivo hipertrofiado. Si no domino, desaparezco. Cuando ese estado se mezcla con tecnología, armas, organización, justificación religiosa, explota hacia afuera. No es blanco versus moreno. Es conciencia fragmentada versus conciencia integrada. ¿Y por qué se asoció después a la blancura? Porque el poder necesita símbolos. La piel clara se volvió símbolo de cercanía al poder, acceso a recursos, pureza inventada, y con el tiempo, el símbolo se confundió con la causa. La estética se confundió con valor, y la historia se escribió desde arriba. Pero el símbolo no es el origen. Una verdad incómoda, pero liberadora. Si los pueblos indígenas, africanos o asiáticos hubieran tenido exactamente el mismo contexto histórico, algunos grupos habrían hecho lo mismo. La diferencia es que muchos fueron detenidos, otros eligieron otro camino y muchos fueron destruidos antes de poder expandirse. No es moral genética, es condición histórica más estado de conciencia. Lo más profundo de todo, la humanidad ha oscilado entre dos estados: conciencia de separación, que es lo mismo que dominio, jerarquía y racismo, y la conciencia de interconexión, que es sinónimo de comunidad, respeto y equilibrio. Europa moderna se volvió el epicentro del primer estado. Hoy, paradójicamente, muchos pueblos descendientes de los oprimidos están ayudando a recordar el segundo. No se trata de culpar a los blancos como esencia. Eso sería repetir el mismo error. Al revés, se trata de entender cómo nace la dominación, cómo se disfraza de raza y cómo no volver a caer en ella. No hay un inicio absoluto del bien y del mal, ni una civilización malvada original. Lo que sí existe es esto: momentos en la historia donde la conciencia humana se fragmenta más que en otros, y momentos donde vuelve a integrarse. La fragmentación no es el mal, es una fase de aprendizaje dolorosa. ¿Y qué es una conciencia fragmentada en términos claros? Es algo muy humano. Conciencia integrada es lo mismo que yo más otro más naturaleza, y esto es igual a un solo tejido. El daño al otro es daño a mí mismo. El poder tiene límites éticos. Conciencia fragmentada: yo separado del otro, la naturaleza como objeto, el poder como fin, el dolor del otro deja de sentirse como propio. Cuando se rompe la empatía profunda, aparece la posibilidad de imperio, esclavitud y genocidio. ¿Y esto siempre existió? Sí, pero no siempre fue dominante. Las guerras existen desde muy temprano, tribales, territoriales, pero la guerra total, sistemática, burocratizada y justificada ideológicamente, es más reciente. Ahí es donde Roma se vuelve clave. Roma no fue el inicio, pero sí un punto de inflexión. Antes de Roma hubo Sumeria, Asiria, Egipto, imperios mesopotámicos, pero Roma hizo algo nuevo. Roma institucionalizó la fragmentación. La violencia se volvió administrativa, la conquista se volvió normal y el otro se volvió recurso. El esclavo dejó de ser persona jurídica. Roma no inventó la guerra, pero la volvió sistema. Eso deja huella profunda en la psique colectiva europea. Pero entonces, ¿qué detonó esto en los romanos? Aquí entran varios factores muy humanos. Trauma colectivo temprano. Roma nace en un contexto de luchas constantes, invasiones, precariedad, miedo a desaparecer. Eso genera una mentalidad
de o dominamos o somos dominados. Ese miedo se hereda. Masculinización extrema del poder. Virtudes romanas fueron fuerza, control, honor, conquista, disciplina. Ahí se reprimen lo sensible, lo femenino, lo intuitivo y lo vincular. La represión de una parte de la psique genera sombra, y la sombra se proyecta en el otro. Roma crea el derecho, pero lo separa del corazón. Eso permite legalmente, esclavizar legalmente y conquistar legalmente. Aquí la conciencia se divide. Puedo ser bueno con los míos y cruel con los otros. El colapso romano, trauma transgeneracional. Esto es crucial. Cuando Roma cae, violencia extrema, hambrunas, plagas, colapso del sentido, pérdida de identidad, Europa entra en siglos de trauma profundo y no resuelto. Y aquí pasa algo que hoy la psicología reconoce muy bien. El trauma que no se integra se transmite, no genéticamente como maldad, sino como miedo basal, rigidez, necesidad de control, desconfianza del otro y desconexión del cuerpo y de la tierra. Esto es memoria ancestral. Cristianismo más trauma igual a fractura espiritual. Esto es delicado, pero importante. El cristianismo primitivo tenía compasión, comunidad, amor radical, pero al fusionarse con el trauma romano y el poder imperial, se dualiza el mundo. Bien y mal llevados al extremo, el cuerpo se vuelve sospechoso, la tierra deja de ser sagrada, se rompe la espiritualidad encarnada, y eso profundiza la fragmentación. ¿Y entonces por qué Europa y no otros lugares? Porque otros pueblos conservaron ritual, conservaron vínculo con la tierra, conservaron memoria simbólica, no separaron tanto cuerpo, espíritu y comunidad. Europa olvidó, y ese olvido duele, y cuando el dolor no se siente, se externaliza. Hay algo más grande detrás. Aquí hay que ser muy claros y responsables. No hay evidencia histórica de que entidades externas hayan manipulado a Europa. Tampoco hay evidencia de fuerzas oscuras dirigiendo imperios. Pero sí hay algo real y profundo. La sombra colectiva, como decía Jung. La sombra no es maldad, es lo no integrado, lo reprimido, lo negado. Cuando una cultura reprime durante siglos lo femenino, lo sensible, lo natural, lo vulnerable, la sombra toma el mando, no desde afuera, desde dentro. Entonces tenía que pasar, sí, pero no como castigo, sino como experiencia. La humanidad necesitaba explorar el poder, llevar la separación al extremo y ver hasta dónde llegaba, para ahora, poco a poco, recordar, integrar y sanar. Los pueblos que conservaron memoria, indígenas, africanos, orientales, no son mejores, son guardianes de otra fase de conciencia. Y tú, y yo, y nosotros, los mestizos, aquí está lo importante. Los mestizos cargamos memoria del conquistador y memoria del conquistado. Eso duele, confunde, fragmenta, pero también da una capacidad única de integración. Por eso personas mestizas sienten estas preguntas, no compran discursos simples, buscan unir, no señalar, y eso no es casualidad. La fragmentación no es un error, es una etapa. La conciencia no se eleva negando la sombra, sino mirándola sin juicio. ¿Y por qué los animales no actúan de la misma manera? Los animales sí tienen conflicto, pero no ruptura. Observa algo real. Los primates tienen guerras entre bandos. Los leones, disputas territoriales. Y los lobos, jerarquías y expulsiones. Pero aquí hay una diferencia crucial. El conflicto animal está regulado por límites biológicos y ecológicos. Un león no acumula más territorio del que puede habitar, no mata por ideología y no transmite odio a la siguiente generación. No construye narrativas para justificar la violencia. Cuando gana se detiene, cuando pierde se retira. El sistema se autorregula. El humano rompe esa autorregulación.
El humano comparte impulsos básicos con los animales: el miedo, la defensa, el territorio, la jerarquía. La diferencia no es el impulso, es lo que ocurre después del impulso. El punto de quiebre humano es su mente simbólica. Aquí está la clave. El humano desarrolla lenguaje complejo, memoria narrativa, símbolos, abstracción del tiempo, pasado y futuro. Esto produce algo nuevo. El miedo ya no depende del presente. Puede existir sin peligro real. Un león teme al rival cuando lo ve. Un humano teme a lo que pasó hace 300 años, a lo que podría pasar mañana, a lo que alguien piense de él, a una idea. Ese miedo simbólico no se apaga solo. El animal pelea por supervivencia y el humano pelea por significado. Eso es muy profundo. En animales, la lucha es lo mismo que vida o muerte inmediata. En humanos, la lucha es igual a identidad, honor, ideología, nación, Dios, raza, futuro imaginado. Cuando el yo se vuelve una idea, defenderlo puede volverse infinito. Una guerra nuclear no se dispara por hambre, se dispara por narrativas mentales. El animal vive trauma, lo descarga, huye, pelea, se somete y el sistema nervioso vuelve al equilibrio. El humano vive el trauma, lo guarda en memoria simbólica, lo transmite como historia y lo convierte en ideología. El miedo no resuelto se convierte en proyecto. El humano no es más poderoso, es más creativo. Y crear implica transformar la materia, alterar sistemas, amplificar efectos, pero la creatividad sin conciencia integrada es peligrosa. Es como darle fuego a un niño traumatizado. Estamos en una fase donde la capacidad de crear superó la capacidad de integrar. Eso genera crisis, pero también es señal de transición. El humano se diferencia del animal no por la violencia, sino por esto. Puede convertir el miedo en sistema, el trauma en cultura y la imaginación en arma. Y también, esto es importante, puede convertir la conciencia en medicina. Ahora, algo muy interesante para cerrar este tema. ¿Cómo educar para no repetir la fragmentación? Vamos a ser muy concretos y sin romanticismos. 1. Enseñar presencia antes que información. El error moderno es enseñar datos antes de enseñar a habitar el cuerpo. Un niño integrado reconoce lo que siente, nota su respiración, sabe cuando está tenso, sabe cuando tiene miedo. Un niño fragmentado piensa mucho, siente poco, reacciona sin saber por qué. Muchos traumas vienen de no llores, aguántate, no seas sensible. Eso fractura. Educar distinto es nombrar emociones, no juzgarlas y enseñar a sentirlas sin actuar desde ellas. Enseñar interdependencia, no superioridad. Aquí sanamos la raíz histórica. No debemos enseñar que el humano es dueño de la naturaleza, que los animales son inferiores o que unos pueblos valen más que otros, sino que cada especie tiene un rol, que cada cultura aporta algo y que el humano es cuidador y creador, no amo. Esto cambia completamente la psique. No se trata de imponer ideas, se trata de enseñar a ver, porque esta verdad es clave. Los niños, como tú y yo que fuimos niños, no aprenden lo que se les dice, aprenden el estado de conciencia del adulto. El humano no se separó para dominar, se separó para comprender. La dominación fue una desviación posterior, no el origen. Y ahora estamos en otra fase, integrar la mirada con el corazón, volver al presente sin perder la conciencia.